Bien, buenas noches. Le damos la bienvenida al máster Frank Coronel Berríos, director del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, con sede en La Paz, Bolivia. Estimado Frank, es un gusto, un placer que estés en esta sesión con nosotros, produciendo esta serie de webinar que vamos a estar desarrollando desde el convenio Andrés Bello, en coordinación con Edunetic, una institución dedicada a la educación mediada por tecnologías y que tiene un estrecho vínculo de intercambio científico, de intercambio profesional con el Instituto Internacional del Convenio Andrés Bello. Le cedemos la palabra al máster Frank Coronel Berríos para que pueda introducir y dar apertura a esta sesión que, reitero, va a estar desarrollándose con el auspicio del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, un organismo internacional que tiene 3 sedes. Bueno, Frank nos podrá explicar, y la sede dedicada a la educación se encuentra en La Paz, Bolivia. Buenas noches, estimado Frank, le cedo la palabra, un gusto. Muchísimas gracias, Frank, por la presentación. Muy buenas noches a todos, a todas. Qué gusto poder estar compartiendo este espacio con ustedes. A nombre del Instituto Internacional de Integración de la Organización del Convenio Andrés Bello, les doy la cordial bienvenida. Como decía Frank, es un organismo internacional especializado en educación. Ya estamos bordeando los 50 años de vida institucional y bueno, nos complace en esta oportunidad dar la bienvenida a la exposición del doctor Elmis Escribano, ¿no? Una temática tan importante en este momento cultural que vivimos a nivel mundial. ¿Cuáles serían esas prioridades, ¿no?, para la universidad en estos tiempos? Para nosotros es todo un honor el poder contar con especialistas de alto nivel como el doctor. Esperamos poder continuar en otros ciclos formativos con Edunetic y también con otros especialistas en otros temas de interés regional. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bien, muchísimas gracias a nuestro director y colega del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, que nos permite establecer estos espacios de intercambio, estos espacios sobre todo para reflexionar sobre aspectos que son de vital importancia hoy para, es decir, la educación. Estaremos entonces invitando a el doctor Elmis Escribano Elvis, doctor en ciencias pedagógicas, quien cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de investigaciones relacionadas con la educación, tanto a nivel nacional, como decimos, hoy el doctor está desarrollando esta presentación de este importante webinar desde Cuba, y está desarrollando investigaciones a nivel, reitero, nacional e internacional, que permiten establecer los procesos de calidad de la educación. El doctor Elmis Escribano Elvis viene desempeñándose hace ya más de 2 décadas en procesos investigativos relacionados con la educación, que le han permitido establecer diferentes publicaciones. Estamos hablando que al momento de estar desarrollando este webinar, desde el 2008 a la fecha, ya el doctor Escribano
cuenta con más de 69 publicaciones que están plasmadas en artículos, en libros que permiten sustentar la obra científica que ha venido desarrollando este importante investigador a nivel, reitero, nacional e internacional. También es importante precisar que el doctor Hermis Escribano Herbis actualmente trabaja en la Universidad de Matanzas, en la Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas. Es el director de una importante revista científica que desde esta universidad antes mencionada desarrolla procesos investigativos desde la ciencia de la educación, realizando diferentes aportes en esta área. Por lo tanto, es para nosotros un honor, un enorme placer contar con la presencia esta noche del doctor Hermis Escribano Herbis para que dialogue con nosotros sobre las prioridades para la universidad en tiempos de crisis. Estaremos estableciendo un primer tiempo dedicado a la intervención del doctor y por favor vamos a estar atentos a todas las preguntas que se puedan estar generando vía chat de la plataforma Zoom para posterior finalización de la presentación poder establecer un intercambio con el doctor Escribano relacionado con los intereses que ustedes puedan tener en correspondencia con las ideas que se están expresando. Entonces, con estas palabras, invitamos al doctor Hermis Escribano Herbis a que pueda comenzar cuando usted desee la presentación en este webinar titulado Prioridades para las universidades en tiempos de crisis. Un cordial saludo y bienvenido a esta sesión. Reitero que compartimos hoy con hermanos de Ecuador, Guatemala, Salvador, México, Bolivia y un honor tenerlo a usted desde Cuba. Un saludo. Bueno, un saludo cordial. Buenas noches. Y es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio de reflexión, de diálogo, pero antes de iniciar me gustaría dedicar un saludo especial al director de convenio a nivel del Instituto Internacional de Integración, Convenio de el más Frank Coronel Berros. Un saludo especial para él, a la institución, por supuesto también, a la que tuve gusto de visitar en el año 16, de estar allá con ustedes. Un saludo especial también a Frank Apaza, representante de Eduneti, y un abrazo para mi hermano Fran Vázquez, que son de las personas que le han puesto fe, que le han puesto vida a esta iniciativa que me parece muy importante. La idea de tener un espacio, de tener un momento de diálogo para intercambiar, para reflexionar sobre el destino de nuestras naciones, sobre el perfil que se ajuste a las necesidades, a las demandas de nuestros pueblos y que nos acerquemos cada día a la versión mejor, la más acabada de la educación y de universidades que necesitamos. Un saludo también especial a todos los que nos escuchan y que han tenido hoy en participar desde distintos países, desde México, Guatemala, El Salvador. Abrazo a mi hermano Karim Pérez, que está en Ecuador, y es un gusto, sin ningún lugar a dudas, colegas, estar conversando con ustedes sobre lo que propusieron y acepté gustoso que fuera una conversación y un debate sobre política educacional, sobre filosofía, la filosofía que respalda a esa política educacional en particular para una institución que es muy importante y ha sido importante durante siglos y hoy refuerza su importancia ante las circunstancias actuales, que es la universidad. Ahora, quería comenzar ilustrando ante ustedes la lámina siguiente, ilustrando ante ustedes algo que leí hace poco y me pareció muy interesante y quería compartir con ustedes esta idea porque a veces no lo tenemos claro.
Observen este dato: 7 de cada 10 personas en América Latina confían mucho o bastante en el papel público que cumplen las universidades. De hecho, esto por supuesto nos estimula a nosotros, ¿no? De cómo es la imagen, cuál es la representación social que tienen en nuestras naciones a distintos grados, que tienen importante ilusión de que brinda beneficios públicos a todos nuestros pueblos, a todas nuestras naciones. De hecho, es la institución entre todas las que participaron, de las que fueron, vamos a decir que puestas a juicio de valor para los entrevistados, es la institución que ocupa el primer lugar en las respuestas favorables. O sea, la más aceptada, la de mayor confiabilidad hoy en nuestro continente es la universidad, por encima de organizaciones no gubernamentales, de gobiernos, de tribunales, de la prensa, de todo un conjunto de instituciones que fueron, en definitiva, también puestas a criterio de los entrevistados. Es la universidad. Y bueno, podíamos pensar nosotros que en cierta medida en la valoración o en la evaluación de la universidad a ese nivel se corresponde con el valor que se le ha concedido históricamente a la autoridad social de la ciencia. O sea, esto lo podemos ver en nuestras clases, en nuestras familias, en los espacios donde nosotros residimos, en cómo se prestigia, en cómo se autentifica, en definitiva, un joven cuando llega a la edad de elegir carrera, de elegir estudio y opta por una carrera universitaria, es como una especie de confianza automática que recibe la familia porque tiene alguien que está conectado con una institución que puede granjear más adelante un futuro, un final feliz en el curso de su vida en ese sentido. Y esa confianza, vamos a decir que se ve respaldada, se ve más sustentada, se ve solidificada cuando aparece en los horizontes, aparece la ciencia. Tenemos confianza en la ciencia. De cierta manera pudiera ser dentro de esa confianza el apoyo que tenemos nosotros consciente, inconscientemente, a una filosofía de naturaleza o de esencia o cíclica que pedimos siempre que haya en nuestra familia, que tengamos a alguien que haya estudiado ciencia, digamos que no se haya ido por el mundo del arte, para poner un ejemplo que nos ilustre situaciones que podemos nosotros haber visto y que podemos haber conocido. Pero lo cierto es que estamos hablando de una universidad en que los latinoamericanos confían, en una institución en que los latinoamericanos la tienen en alta estima, y por eso tenemos que ver, porque su rumbo, su diseño, y reitero, su fil, que sea bien a nuestras demandas y a nuestras circunstancias. Entonces, en ese sentido, yo lo que pensaba partir con ustedes son elementos muy simples. Primero, ubicar en el contexto, en qué momento estamos y cuáles son las características, los desafíos que nos presenta a este momento, y en particular con la universidad circundada por todas estas condiciones, por todos estos temas de relaciones, hacia donde nuestro modo de ver debe tender en materia de desarrollo, en materia de completar una determinada política pública. En la lámina siguiente trato de integrar los elementos que relacionan esto que estamos diciendo. O sea, ¿en qué contexto, en qué mundo estamos viviendo? Estamos atravesando quizás una de las crisis más severas que ha conocido la historia de la humanidad, en lo que ha confrontado hoy a todos los países, a todas las naciones, cada uno sufriéndolo, viviéndolo, enfrentándolo de diversos modos, pero estamos ante una crisis. Y en primer lugar, vamos a ver que la punta del iceberg de esa crisis pudiéramos nosotros identificarla con la crisis sanitaria que comenzó a finales del año 2019, que muchos pensamos en cuando escuchamos oír de aquel acontecimiento que se presentaba en el lejano oriente,
no tendría nada que ver con otro, y después la realidad se encargó de resituarnos ante la gravedad del acontecimiento. La crisis sanitaria que ha provocado la COVID-19 solamente lo que ha hecho o nos ha revelado la profundidad, la agudeza y que el peligro a que estamos que está enfrentada toda la humanidad es las circunstancias se ve desde el punto de vista económico que hoy estamos viviendo. Sencillamente ha posibilitado medir hasta qué punto podemos confiar en la solvencia de los sistemas de salud públicos de nuestras naciones, hasta qué punto esos sistemas de salud han podido dar una respuesta a la demanda que se ha presentado hoy día, agudizada por el número de contagios, cada día multiplicado de manera exponencial, pero también ha permitido esta situación apreciar las estructuras económicas, las fortalezas de la economía y la concepción que al interior de los sistemas educativos y en particular de las universidades ha tenido que enfrentar el continuar ofreciendo servicios, vamos a decir, pretendidamente de la mayor calidad y con vamos a decir que con un ambiente totalmente diferente al que habitualmente se ha trabajado años atrás. Este ámbito de relaciones, este ámbito de elementos nos ha permitido a nosotros apreciar realmente la profundidad de esta crisis global y las distintas maneras en que se ha expresado, en que sigue y se continúa manifestando en los distintos sectores de la vida social interior de cada una de las naciones y de cada uno de los países que hoy integran, en este caso, nuestro continente. O sea, la crisis llega a todos los confines de la sociedad, llega a todos los niveles de la educación y es muy doloroso admitir que vamos a decir que la cobertura de servicios, la infraestructura de equipamientos, de señales, todo un conjunto de elementos hoy es insuficiente para soltar las necesidades educacionales de los niveles iniciales. Y esto, en definitiva, demuestra las asimetrías que en muchas ocasiones se manifiestan en nuestros sistemas públicos de educación que vienen a resolverse desde final del siglo XIX. O sea, quizás digo final del siglo XIX porque para las naciones del mundo desarrollado esas necesidades fueron soltadas en esa fecha. Nosotros seguimos con niños con escolares que abandonan la escuela, que desertan de la escuela, que fracasan en la escuela, que al margen de los servicios educativos. A enfrentar un sistema educativo que ha presentado brechas y las brechas tecnológicas ha cerrado, ha mareado a un conjunto importante de niños y adolescentes que no han podido continuar accediendo a la escuela y accediendo a los servicios educativos. Creo que eso es una de las expresiones más graves que en el ámbito social es expresión de la crisis que atraviesa el mundo y que atraviesan especialmente los sistemas educativos. Y la universidad, como institución que ha trabajado tantas épocas, en la institución tiene además finalidades y propósitos bien claros, tiene que ajustarse, tiene que reconfigurarse, tiene que, usando términos computacionales, tiene que reiniciarse las condiciones de crisis y en las condiciones del siglo XXI ante una pandemia que vamos a decir que nos ha subrayado cuáles son los caminos de las rutas de envío y los caminos de desarrollo para salir de esto mucho más fortalecido y con legitimidad en todos los sentidos de la vida, expresiones dentro del mundo universitario. En la siguiente lámina nosotros vamos a adentrarnos
dentro de las propuestas que le traigo a ustedes para conversar con ustedes en esta relación lógica, o sea, en este contexto que ya hemos existido en el carácter de crisis en el que hoy va a situar la universidad y que vamos a agregar las ciudades contemporáneas, la universidad, vamos a decir que continúa teniendo como misión histórica la preservación de la cultura. Si aquí se cubre el propósito de la universidad universalmente e históricamente se ha asumido que la universidad tiene finalidad, tiene como fondo la preservación de la cultura, y es la cultura artística, la cultura literaria, pero es la cultura científica, la cultura de los mejores modos de ser, de innovar y de buscar más siempre la mejor versión del mundo, de la sociedad y de la cultura a la cual nos situamos. Eso le corresponde a la universidad, sin ninguna duda. Producir conocimientos, es crear las condiciones para un mejoramiento de la vida social, de la vida pública, del bien colectivo. Entonces, en tal sentido, y en acuerdo también al tiempo que disponemos y con el que contamos, simplemente lo que pretendo es promover el pensamiento y la consideración del estado en que estamos y hacia dónde debemos dar para mejorar las instituciones, para mejorar los espacios de nosotros nos desempeñamos. Entonces, en ese sentido, yo hablo de 3 elementos, de 3 ideas en este momento para compartir con ustedes. Vamos a hablar en primer lugar de la necesidad de fortalecer la investigación. Y cuando hablamos de investigación, vamos a hablar de la investigación a ciclo completo. O sea, y vamos a ver la investigación como la investigación, el desarrollo y la innovación. O sea, esa fórmula base es para nosotros importante entenderla, verla y verla contextualizada en nuestras universidades. En un segundo momento vamos a estar hablando del mejoramiento del desempeño del docente. Vamos a decir que el elemento humano, el factor humano, el potencial, el recurso, a mi modo de ver, más importante de lo que nosotros vamos a estar hablando es el hombre. En ese sentido, vamos a hablar bien del desempeño del docente. Y finalmente, muy a tono con lo que hemos estado mencionando dentro de los cambios que nos presenta la modernidad, que nos presenta esta cultura a la que nos tenemos que espacio en este momento, es los ambientes virtuales. ¿Cómo entonces nosotros propiciamos los procesos de formación en estos ambientes virtuales? Yo, desde iniciar ya, o sea, refiriéndolo la lámina siguiente a lo referido al fortalecimiento de la investigación, me gustaría dejar claro una relación que me parece que es importante que la tengamos en cuenta. No estamos hablando de países, de una comunidad de países que implica o expresa una uniformidad cultural, histórica, etc. Estamos hablando de un conjunto de países donde lo que más prima es la diversidad. América Latina es una y es diversa. Y como tal, van a ser también las universidades a las que vamos a referirnos. Es importante, vamos a decir, tener en cuenta que la Universidad Latinoamericana de los últimos años, no sé, 20 años, se ha diversificado notablemente. Y si bien persisten las grandes instituciones públicas en todo el continente, reparadas universidades públicas que son de calidad ordinaria, sin un lugar a duda, también han florecido muchísimas universidades de nueva creación, de carácter privado y con muy diversas finalidades también. O sea, no solo estamos hablando de universidades que van a tratar de cumplir las 4 funciones básicas de la educación superior en este sentido, las funciones sustantivas. Estamos hablando que hay universidades que sencillamente se dedican al docentismo, se dedican a la formación de pregrado y posgrado y no hay
ni extensión, ni vínculo social, ni hacen investigación. Pero también están consideradas como educación superior y bueno, hay que tomar esto en cuenta. Pero un elemento importante, colegas, también debemos matizar para tenerlo presente, y es que hoy estas universidades que las que estoy hablando por el sector privado, hoy presentan más del 50%, es el 60% de las universidades en América Latina. Y es otro por ciento menor, son las instituciones públicas, recibe en sus aulas y acoge al 60% de matrícula. Miren qué proporción más interesante se nos presta. Y sin embargo, hay otro que también me daría con ustedes, el porciento inferior, o sea, el porciento más reducido de las carreras que se estudian hoy, que se ofrecen, tanto en universidades públicas como en universidades privadas, van, digamos, destinadas a las carreras de los que vamos a estar hablando aquí, o sea, carreras de ciencia, carreras tecnológicas. Ese es hoy el porciento menor del ofrecimiento de estudios en nuestra región. O sea, creo que es un ámbito bastante complejo, bien interesante y que merece la reflexión crítica en todos los órdenes para repensarlo y reconfigurarlo. Entonces, o sea, ¿por qué partimos de que es hoy una acción estratégica que en América Latina y el Caribe, en el caso de las universidades, se invierta en investigación, desarrollo e innovación? Observen el número del que estamos hablando ahí. Solo el 0,5% del Producto Interno Bruto de nuestras naciones se dedica a la investigación, el desarrollo e innovación. Ustedes van a estar pensando de que yo estoy dando de la universidad y estoy sacando de un carácter, vamos a decir, social. Es cierto. Lo que pasa es que la mayor parte de la investigación en el continente se lleva a cabo al interior de las universidades. La mayor parte o la mayoría de los investigadores, considerándolo de ocupación total, están trabajando hoy en las universidades. Entonces, hay que pensar en que la investigación, el desarrollo, la innovación requiere de un estímulo particular al interior de las universidades, si tomamos en cuenta que son los principales centros que generan desarrollo y que generan innovación en nuestro continente. Entonces, ese monto o esa suma que se dedica es sencillamente mínimo. Pensé, por ejemplo, en países pequeñitos como Israel, ya un país con una tradición grande, como Japón, como Alemania, pero que dedica el 5% de su Producto Interno Bruto a investigación, desarrollo e innovación. O sea, yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta y pensar realmente, dedicamos todo lo que necesitamos a esos procesos que van a mejorar la vida, nos van a mejorar los procesos, nos van a mejorar los servicios. Bueno, esa es una primera relación que quería compartir con ustedes. Tenemos a los científicos, tenemos a los investigadores en las universidades, situadas en la universidad, que es donde más se investiga, y no tenemos la cobertura que desde el punto de vista de financiamiento y la ubicación de recursos que se requiere los lleve a recursos en ese sentido. Independientemente de que los últimos años, digamos de 2015, ha habido cifras muy buenas en formación de pregrado y en formación de posgrado en las universidades latinoamericanas. Y hablo de 15% de aumento en el pregrado, un 30% de defendidos en formación académica y un 50% también en aumento en defendido en estudios doctorales. Eso es muy importante. Nos dice que estamos teniendo o que vamos a tener, seguimos con la tendencia de crecimiento, un potencial muy importante en las universidades que hay que emplear, que hay que conducir, pero que además tenemos que continuar aumentando el número de científicos porque aún el que tenemos es
insuficiente. Ese es un segundo momento que siempre enfatizo en él. Hay que formar investigadores y hay que formar científicos, sin lugar a dudas. Pero esto no es algo que se fomente de la noche a la mañana, ni que es puramente una responsabilidad de la universidad. No ocurre de esa manera. Formar un investigador y formar personas a la ciencia realmente comienza desde la educación primaria. Y de esto vamos a hablar un poquito más más adelante. Y quiero también mencionar que, por supuesto, está directamente relacionado y es directamente proporcional que si es todavía no es suficiente la realización de investigaciones, no vamos a tener que el material, el conocimiento, la experiencia que se necesita para publicar. Usted publica lo que es un resultado de investigación. Si no se investiga suficiente, no tenemos resultado para publicar. Entonces, en definitiva, esto es una relación lógica, dinámica y didáctica fácilmente entendida. La visibilidad de la producción científica es directamente proporcional a lo que nosotros hayamos sustentado y hayamos patentado en un momento determinado. Y esta hoy todavía es baja, independientemente de que ha aumentado en los últimos tiempos de un 3 y pico % que significaba la producción de artículos en la corriente principal de la ciencia. En los últimos años ha aumentado a 4 y pico % en esa misma corriente. Y el peso fundamental en ese momento de la publicación lo tienen los científicos específicamente de Brasil. Es lo que han reconocido con mayores resultados en las publicaciones en la web de la ciencia. Estados Unidos, Inglaterra, China, Alemania ocupan los principales lugares en las aplicaciones en este ámbito. Pero es importante primero investigar, primero con el carácter, con el rigor, con la profundidad que requiere, para después entonces visibilizar, socializar y hacerlo en la corriente principal de la ciencia. Eso es hoy muy importante para nuestro continente. Y por último, esto es una idea que todos los expertos hoy se inclinan a reconocer y a rayar. Los países pobres necesitan más que ninguno otro en el mundo invertir más en ciencia. Entonces, mira la relación que les puse hace un minuto antes de comenzar a hablar de este tema, cuando hablé de que se le dedicaba del Producto Interno Bruto a la investigación y quería cerrar, o sea, ¿por qué ha avanzado tanto aquellos que se han convertido en gigantes comerciales del sudeste asiático? Pues han tenido una estrategia de invertir en conocimiento, de invertir en ciencia, de invertir en tecnología. Pero para invertir en conocimiento, en ciencia, en tecnología, lo primero que hay que invertir es en capital humano. Y hay que estimular los procesos de investigación y hay que invertir en los procesos de conocimiento. Esa es la principal base para no consagrar la economía a una materia prima, a un producto, a una línea de producción. Eso para nosotros hoy una relación vital de subsistencia y no solo de desarrollo, sino de existencia en ese sentido. En la lámina siguiente amplío sobre estos elementos que estábamos contando. La universidad actual requiere, a mi modo de ver, dos elementos importantes. O sea, que son estos que están en el recuadro intermedio mencionado acá. O sea, primero, subrayar su liderazgo en el trabajo, en la concepción, trabajo de la ciencia a ciclo completo. Yo siempre sostengo y defiendo esta idea. El trabajo de la ciencia tiene que ser concebido a ciclo completo. O sea, el ciclo completo que el equipo, el grupo de trabajo, investigadores, comienza un diseño de investigación, se ejecuta esa investigación, se evalúa, se publica toda la experiencia de lo que se realiza, pero la investigación
termina únicamente con introducción, con aplicación y con la evaluación confrontando a la práctica de resultados obtenidos y dando inicio a través de esta experiencia a nuevos ciclos, a nuevas búsquedas y a nuevos enriquecimientos de ciencias vitales que sin ningún lugar a dudas van a ser más competentes, más complejos, más completos. Todo el método de investigación sea investigada y la transformación que propiciemos, sin ningún lugar a dudas, se verá completamente enriquecida, insisto, cuando se concibe la investigación con ese carácter. No puede ser que la persona investigue, a ilustrarlo de una manera más, vamos a decir, coloquial, investigue o que va a aparecer en su currículum o va a aparecer en una pared prestigiosa de la mejor de su casa un certificado tuvo una difícil académica. O sea, es realmente pudiera equiparar a una cultura que vimos en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Realmente hoy lo que importa es investigar para transformar, investigar para cambiar, para orar, para movilizar los mejores recursos de todos los órdenes que puedan tener nuestras sociedades, nuestra naturaleza y nuestras culturas para hacer más completo, más llevadera la vida en el reino de este mundo, al decir de Alejo Campetti. Entonces, ¿qué implica subrayar ese trabajo de ciencia con un sentido de integralidad, con un sentido de completamiento? En primer lugar, yo creo que es importante que esto no es una tarea únicamente de las universidades, es una tarea social, que es estimular el pensamiento y la cultura científica. O sea, por eso hace un rato que la universidad sola no puede ser científico. El científico comienza a fomentar y a formarse en la escuela de las primeras letras, educación inicial. O sea, el hecho de que la educación sea científica está en el enfoque, está en no solo en los contenidos y en lo que enseña, la enseñanza de la lengua, la enseñanza de la literatura y la enseñanza de la historia, tiene que también responder a un enfoque científico de vínculo con la vida, donde se prueban, donde se establecen relaciones, y eso va a ir dando ese pensamiento científico de que estamos hablando y una cultura en igual orden. Hoy nosotros corroboramos tristeza, y esto pongo este ejemplo y me resulta vergonzoso rememorarlo, pero los resultados de nuestras pruebas internacionales, el peor rubro en que alcanzamos esos resultados en el ámbito de la ciencia. Entonces, comenzar desde la escuela primaria con un contenido científico y con un enfoque científico, el modo de nosotros fomentar un pensamiento y una cultura de esa misma naturaleza y de esa misma cualidad. Por supuesto, se va a subrayar, se va a consagrar en los estudios de ese carácter en la universidad, al que hay que abrir más espacio, hay que dar cauce y vinculado con las potencialidades de nuestras naciones. O sea, fortalecer la formación. O sea, cuando vamos en ciencia, nos enseñamos a investigar, cuando lo hacemos con un sentido de que todo tiene que pasar por el tamiz de la duda, todo tiene que ser verificado, todo tiene que ser comprobado. No hay mejor pensamiento científico que aquel que enseña ante todo a dudar. Entonces, eso no lo logramos todos los casos desde la escuela, donde estamos acostumbrados a que el maestro dijo la última palabra y la respuesta correcta es aquella que más se parece o aquella versión que más se acerca a lo que el maestro dejó situado, que en definitiva es un principio de que viene del medioevo, que el maestro lo dijo, lo que reza esa idea. Tiene que haber cultura científica, pensamiento científico, formación científica y tiene que haber divulgación científica. Y la divulgación está en los espacios públicos, está en las redes sociales, está en la televisión, está en todo lo que haya posibilidad de prestigiar a un científico, prestigiar a un logro, divulgar determinado resultado. Y eso, en definitiva, es
importante para nuestras naciones. Nosotros tenemos una cultura, esa cultura que se ha ido fomentando a lo largo de los siglos. Es una cultura que dice que los estudios decían son para los hombres. Realmente, en realidad hoy muestra que hemos sido testarudamente fiel a ese principio. En un informe que se hizo en el año 2020 del estado de la ciencia, acerca del estado de la ciencia, confirma, en este caso, relativo al género, las mujeres representan hoy el 55% de la población estudiantil de nuestras universidades. Y sin embargo, a pesar de que son mayoría, solamente en carreras que tienen un perfil tecnológico de ciencia, existe un 21% de mujeres. O sea, nos lleva también a revisar desde el punto de vista social cómo es que asimilamos la ciencia y qué tipo de percepción tenemos acerca de la ciencia y de sus beneficios y participación a la hora de hacerlo en nuestra universidad, en nuestras sociedades. Y no puede haber ciencia necesita recursos, necesita financiamiento, no puede haber resultados estables, proyectos que estimulen el cambio, que estimulen la transformación, sino que el presupuesto venga. Y el presupuesto, como ya les dije anteriormente, tiene también un servicio que va destinado dentro de la universidad a fomentar la ciencia, los proyectos de investigación, los recursos que en definitiva van a compartir de toda la infraestructura que estimula la ciencia. Y el segundo elemento que decía de esta relación, le quería significar que hay que unir, hay que empezar un más las universidades con los sectores productivos, con los sectores de los servicios en función de la innovación, sobre todo la investigación, el desarrollo, pero sobre todo de innovación a nuestro modo de ver. Hoy hay que gestionar más patentes. Y les digo un dato, también les comparto un dato que me resulta interesante. En sentido general, en el mundo, alrededor del 5% de la gestión de patentes se hacen desde las universidades. En América Latina lo hace el 10%. Quiere decir esto que a pesar de que de lo que nosotros podamos sentir satisfechos, en este orden se genera y se fomenta y se gestionan más patentes en esta parte del mundo desde las universidades, que ya les dije, es donde más se promovían resultados y procesos investigativos. Pero lo que también es otro lado, que el sector empresarial y el sector de los servicios se manifiesta, vamos a decir, de brazos caídos ante la posibilidad de un lazo, relación institucional que sea al final la sociedad la beneficiaria de esos lazos. O sea, que cuando hablamos de innovación, también me gustaría aclarar esto, vamos a pensar de que estamos únicamente refiriendo a la innovación tecnológica. La innovación tecnológica es un aspecto. La innovación abarca toda la reconfiguración de los procesos humanos, de los procesos sociales, de servicios que puedan ofrecerse a nivel social y que necesitan constantemente estar siendo considerada la idea de su perfeccionamiento, de cómo lo va a hacer más eficiente, de cómo va a hacer todo más cómodo, más práctico. Entonces, en ese sentido, hay innovación en la concepción de un proceso social, en un trámite de bancario, todo un conjunto de elementos que nosotros pudiéramos ahora pensar, bueno, puede detrás de todo esto haber un proceso de innovación. Pero ese proceso tiene que ser concebido, estimulado desde la institución, desde la organización, que esa es su función, pero puede pedir ayuda, puede conseguir el talento humano que requiere, el potencial científico que quiere, está sin ningún lugar a duda en la universidad.
Y eso, al fin, esto es la sociedad la que se beneficia de todos esos procesos, donde en el fondo de todo ello, detrás de todo ello, va a estar una buena concepción de la investigación, del desarrollo y de innovación, teniendo en cuenta que todo esto se haga a ciclo completo para transformar la sociedad. Y por supuesto, forma parte también dentro de las prioridades la elevación de la producción científica y la actual ¿no? En la corriente principal de la ciencia. Estas son, a mi modo de ver, los principales elementos que yo quería cumplir con ustedes en la primera idea, o sea, en lo que se refiere a fortalecimiento de la investigación concebida a ciclo completo dentro de la unidad latinoamericana actual. Ahora les pongo pasar a la siguiente idea. La siguiente idea que se refiere al mejoramiento del desempeño del docente. Yo soy de los convencidos en este orden en que el docente está hablando no de un elemento accesorio, sino estamos hablando de un elemento esencial dentro de todo el cambio, de todo proceso que tiene que haber de ajuste histórico que tiene que ocurrir en nuestros claustros universitarios para dar una respuesta más efectiva a los procesos sustantivos que tiene la universidad a la altura de nuestro tiempo. O sea, estamos pensando de un docente totalmente profesionalizado, totalmente actuante, de una manera dinámica y ajustada a las condiciones y a las demandas que tengan la institución, que tenga la comunidad de la cual se ve. Yo diría que hay una misión principal, una misión esencial que debe asumir el docente en este momento, que es enseñar a estudiar, pero no enseñar a estudiar de cualquier modo. Hay muchas maneras, muchas estrategias para enseñar a estudiar. Enseñar a estudiarlo hoy, esto tiene que con un sentido crítico, porque es lo que se apega, por cierto, dicho sea de eso, a una tendencia pedagógica surgida en esta parte del mundo y que tiene que ver con las teorías, las teorías en las que, vamos a decir, que se sustentaron los procesos de acción popular bajo la égida de Paulo Freire, de Orlando Borda, figuras ilustres, colegas de nuestros países, y que se dieron a tarea de buscar una forma, un cambio, a una escuela que se manifestaba cerrada de puertas y ventanas, ideas que venían anterior de renovación y de cambio. Y estas personas se daron desde espacios públicos, congregaciones religiosas, comunidades, de concebir educación de otra manera y de a par que se enseñaba a escribir a los adultos, a la par de ello, enseñarlos a cuestionar el estatus establecido de la sociedad y pensar en mejoramiento social, en la injerencia social, todos esos elementos. O sea que la criticidad de la educación popular es el elemento que nos hace falta. Por ejemplo, para dar todos los ejemplos, ¿cuántas noticias falsas no pululan en Internet hoy día? Esa noticia necesita ser contada con realidad, verificada. El estudiante puede contestar con que nosotros, tras una tarea orientada, ya la primera información que encontró sea la respuesta adecuada a un problema, a una determinada situación. Tiene que aprender a discernir, tiene que aprender a confrontar, tiene que aprender a comprobar, a cobrar y a buscar de entre todas las tendencias y toda la información que tiene, cuál es realmente se ajusta. Y eso es enseñar a estudiar con un sentido crítico. También vamos a decir que un peldaño de fomentar la investigación como proceso formativo o la investigación formativa. Hay en esto resultados y experiencias escritas muy interesantes que he ido específicamente en Colombia, aunque esto se ha ido ampliando para otras naciones, pero hay experiencias muy interesantes y son escritas, publicadas en Colombia sobre la investigación formativa. Esto implica, me van a decir ustedes, bueno, usted dijo al inicio que iba a hablar de política educativa, pero es que intentar o concebir un currículum lleva a pensar el diseño, lleva a pensar el enfoque que tendría ese currículum.
como cursos, como materias, como con paradigmas, los que asumir desde el punto de vista teórico, metodológico, hay que considerarlo de esa manera. Yo creo que considerar hoy el enseñar a pensar, a estudiar y hacerlo en sentido crítico y hacerlo desde el fomento de la investigación en el área es muy importante para nuestro universitario y para nuestras naciones. Y bueno, hay una experiencia muy interesante que no nos da tiempo a más, o sea, la lámina siguiente nos empató con eso de nuevo, pero la denominada competencia, el trabajo con la denominada competencia digital docente, todavía con la denominada competencia digital docente, es importante. Volvamos un momentico a la página, a la lámina anterior todavía. Ahí me queda un elemento importante que quisiera compartir con ustedes, porque es algo que siempre comparto con mis estudiantes, incluso con los estudiantes de posgrado, de doctorado, de maestría, les llevo esto porque a mí ha resultado siempre muy interesante. Desde la primera vez que lo leí, y juro que esto yo lo leí ya hace más de 35 años. Y fue un trabajo que publicó uno de los más ilustres pensadores sobre la educación en Cuba, Enrique José Varona, que lleva el nombre de la universidad en la que me gradué hace ya unos cuantos años. Y Enrique José Varona, en el año 1900, colegas, en el año 1900, ante una reforma cardinal que Varona concibió para el bachillerato y para la universidad de su tiempo, Varona escribió lo siguiente: he pensado que nuestros profesores debían ser solamente profesores y serlo en un sentido nuevo. O sea, ¿qué se enfrentaba Varona en aquel momento en que la universidad tenía poco claustro propio? O sea, era el médico, era el jurisconsulto que salía de su espacio de trabajo, iba y dictaba una conferencia en la universidad y después volvía a lo suyo. O sea, él se refería a ese tipo de casos. Y para ese caso él decía de ser solamente profesores en un sentido moderno. Ahora, ese calificativo de moderno, que dice Varona, ¿qué significa? Y decía Varona, hombres dedicados a enseñar cómo se aprende. Oigan, nosotros llevamos más de 100 años después de que Varona escribiera eso y todavía no hemos logrado, a mi modo de ver y de un criterio muy humilde y sin crítico nadie, no hemos logrado todavía una transformación cardinal de esto. O sea, hombres dedicados a enseñar cómo se aprende, cómo se consulta, cómo se investiga. Hombres que provoquen y ayuden el trabajo del estudiante. No hombres que den recetas y fórmulas que quiera aprender en el menor tiempo la menor cantidad de ciencia, con tal de que sea la más novedosa. Hoy, un colegio, un instituto, una universidad deben ser talleres donde se trabaja, no teatros donde se declama. Para mí, colega, esto escrito hace 121 años es de una importancia extraordinaria en la hora actual que está viviendo la universidad latinoamericana y la necesidad que en definitiva de que los profesores tengamos un desempeño docente a la altura de las condiciones y las exigencias de nuestro tiempo. Yo defiendo totalmente la idea de que el desempeño docente es un elemento esencial y que está directamente relacionado con la calidad educativa. Ahora sí, pasamos, colega, a la siguiente y última idea de la que traía para compartir con ustedes. Y bueno, de la lámina que ya estamos dejando atrás, observen que les tomé y compartí con ustedes un fragmento, o sea, una imagen de la película del Club de los Poetas Muertos, porque aunque sea ficción, esa historia ficcionada nos hace ver, nos subraya la importancia de que haya un docente que estimule en los estudiantes la búsqueda del sentido de práctico, el criterio propio y los enseñe a estudiar. Que ese es el profesor Keating de esa gran película ganadora de un Oscar en el año 90, si no me falla la memoria, que es del Club de los Poetas Muertos.
The Society of the Dead Poets. Ese es el título en inglés de la película. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente lámina con la última idea que quería compartir con ustedes, que está muy unida a esto que habíamos venido hablando. O sea, el desempeño del docente debe transformarse, debe mejorarse y bueno, está confrontado su mejoramiento necesariamente a que su trabajo en este momento de crisis, en este momento de pandemia, ese desempeño deba realizarse en ambientes virtuales. Este era un llamado, esta era una necesidad que se venía diciendo desde hace ya mucho tiempo. Pero en realidad, a nosotros, al ser humano, le cuesta mucho el cambio, le cuesta mucho la transformación. Y dejar atrás patrones de comportamiento, patrones de conducta, cuesta mucho desarrollarse de todo esto. Y nosotros somos hijos, creo, unos que están en mi edad, de los 50, de los 60, incluso de los 40, nosotros somos hijos de la cultura de la letra impresa. Yo le llamo así, la cultura de la letra impresa, de aquella cultura que comenzó con Gutenberg, con el invento tremendo de Gutenberg del año 1440, que fue la imprenta. A partir de la imprenta se promovió la multiplicación del libro, y de que el libro y que la revista y que bueno, todo se podía multiplicar, se podía imprimir y cualquiera de un libro en la mano, cualquiera podía acceder al conocimiento y cualquiera podía estudiar. Y a partir del libro, o sea, nos han hecho ver que el conocimiento está en el libro, que la lectura está en el libro y que el estudio es por el libro. Nosotros somos hijos de esa cultura y somos exponentes de esa generación. Y como exponentes de esa generación y de ese invento tecnológico, ese invento tecnológico nos impregnó también un tipo de cultura. Es un tipo de forma de organizar la clase, de organizar la escuela. Y usted va a una escuela y usted se da cuenta que hoy hemos avanzado, a mi modo de ver, muy poco de la escuela del 19, aquella escuela que Juan Amos Comenio criticó a la altura del Renacimiento, de que había que cambiar, de que había que transformar. Y dijo que el vínculo, señaló el vínculo con la vida y las clases prácticas y la clase. Había un renacentista italiano que se llamaba Luis Vives, que en su escuela se llamaba la escuela giocosa, la escuela del afecto, la escuela de la alegría. Hoy hemos tenido que esperar que los que hacen neuroeducación nos hayan subrayado esa patente idea para darnos cuenta de que debe cambiar. Sin embargo, son ideas que vienen realmente del renacimiento, del tipo de cambio que requiere la escuela. Pero esta escuela de la letra impresa y del libro, insisto, nos ha llevado a nosotros a prácticas casi que rutinarias, y esas prácticas deben quedar atrás cuando nos enfrentamos hoy a una cultura, a un cambio cultural. Estamos en el medio del momento del cambio y quizás no nos hemos dado cuenta de que hay que dar un paso adelante y que debemos contribuir también nosotros nuestro desempeño y con el acceso y con la preparación que se requiere para hacer una escuela diferente y hacer también una universidad que se autentifique como diferente. No, insisto, no estoy criticando las universidades. Tenemos excelentes universidades en el continente. Hay grandes universidades que los rankings que se están realizando que se realizan sistemáticamente y obedecen, cada ranking obedece a criterios evaluativos distintos, pero hay universidades que están siendo vistas y son inamovibles en el sentido de la calidad intrínseca que es incuestionable de muchas universidades que todos conocemos cuáles son a nivel continental. Y bueno, en cierta medida deben ser de brújula, de referencia en este sentido. Y un cambio trascendente, este sentido del cambio cultural que implica hoy la cultura digital, la cultura de la imagen, en cómo esto impacta en nuestras prácticas, impacta en nuestro proceso de formación, es esencial. Entonces, nosotros tenemos que acabar de entender que, vamos a decir, que el espacio físico del aula, como el momento, en el local donde se unen personas a escuchar una conferencia magistral, tiene esa concepción que irse transformando y tenemos que irla dejando atrás. Y nosotros tenemos
compartimos de que las tecnologías auspician aprendizajes de carácter ubicuo. O sea, puede aprender las 24 horas del día y en el espacio que sea. Donde esté usted, una movilidad, en un parque, en su casa, en un momento de reposo, pero sacó y ahí tiene un dispositivo y que ese dispositivo lo conecta con una base de datos, con una biblioteca y que incluso usted puede, porque estamos absolutamente en contra de ese aprendizaje individual, que es el muchacho posol, analista y procesando datos para sí, conocimientos para sí. El ser humano tiene una condición social y esa condición social, vamos a decir que la representa y la hace fe de ella, la hace patente de ella relacionándose con otras personas. Y el ser humano se forma para servir a la sociedad. Y usted sirve a la sociedad en grupo, en colectivo. Por tanto, se ha de preparar mediante trabajos en colectivo y para que aprenda durante toda la vida. No hay conocimiento que sean hoy durables y que sean para siempre. La modernidad, la contemporaneidad nos lleva a la cultura de lo efímero, la cultura de que todo cambia, que nada es para siempre. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta nosotros para los enfoques, para las consideraciones y las concepciones que tienen que estar detrás de los planes de estudio, de los programas, de los diseños que nosotros podemos realizar. O sea que la formación en ambientes virtuales requiere indudablemente, requiere de docentes que estén bien actualizados. Hace unos días en otro espacio, para estábamos insistiendo en que hace mucha falta que los docentes estén bien preparados específicamente en las ciencias de la educación. Son las ciencias de la educación las que le van a dar, vamos a decir que los recursos más allá del conocimiento de lo tecnológico, vamos a decir, de plataformas, de las características de las plataformas, las bondades de las plataformas, las potencialidades de las plataformas. Más allá de eso, o sea, hay que conocer la ciencia de la educación porque nos van a dar las pautas que son necesarias para ese proceso de aprendizaje que aunque sea individual, tiene que ser por medio de la socialización, por medio del intercambio. Aunque las aulas no tengan paredes, sí hay que fomentar grupos, hay que fomentar el aprendizaje en proyectos, hay que fomentar el aprendizaje mediante la resolución de problemas, hay que acudir más a las metodologías activas para los procesos de aprendizaje y esto lleva, colegas, a la actualización del docente para que pueda realmente hablarse de formación en ambientes virtuales. El ser humano, insisto, corrobora su condición de humano, hace de tal condición cuando se relaciona, cuando se confronta a distintas problemáticas en la sociedad, en el mundo de la vida real, con su familia, con sus colegas, en el ámbito donde él vive. Y para eso la universidad no puede ser un laboratorio donde se forme solamente de manera virtual. También esta virtualidad nos da un acercamiento, conocimiento, procesamiento y a todo lo que él va a acceder y a lo que va a producir. Y requiere de profesores bien preparados, competentes y como tutores y conducentes de todo ese proceso. Pero este proceso también de formación tiene que tener espacios donde haya presencialidad e intercambio, que es donde se van a manifestar relaciones de ayuda, relaciones de contribución social a problemáticas de la comunidad, inserción en la vida de la comunidad, de participación de programas sociales. Frank Coronel, director del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello. Adelante, Frank. No, muchísimas gracias, Frank. Bueno, también agradecer al doctor Elmis Escribano. Bueno, me hubiera gustado despedirme de él, pero me imagino que la grabación también le va a llegar, como les va a llegar también a todos los que han estado participando, ¿no? A todos los participantes también agradecer su participación en esta temática tan interesante y los invitamos a seguir por las redes sociales las próximas conferencias que de igual forma pues van a abordar temáticas muy interesantes, ¿no? Muchísimas gracias al equipo de Edunetic, a Franklin, a Frank, de verdad muchísimas gracias por este contacto con los especialistas, en este caso de Cuba,
ya estaremos contando con especialistas de otros países también que nos van a brindar otro tipo de conferencias tan interesantes como estas, ¿no? Muchísimas gracias y a todos muy buenas noches. Muchísimas gracias, estimado Franz, director del convenio, también a todos los colegas y un particular reconocimiento para nuestro doctor Elmis Escribano, que bueno, sabemos el esfuerzo que se hace para poder establecer una transmisión en línea desde el hermano país y desde nuestro país. Somos cubanos, en este caso yo desde Bolivia, y también para todos los colegas que están. Reitero, haremos llegar por correo a través de un enlace para que ustedes puedan acceder a esta conferencia y puedan también acceder al canal educativo Educa Virtual, que acoge también otras investigaciones que se vienen desarrollando a través de las presentaciones realizadas por el doctor Elmis Escribano, el doctor Enrique Soto y otros importantes investigadores que están trabajando en esta área de la educación. Muchísimas gracias.